¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy martes 27 de enero. Y la noticia más importante en Colombia tiene que ver con otro escándalo en el gobierno nacional. Al menos 30 personas fueron declaradas en las últimas horas insubsistentes en el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a pocos días de entrar en vigencia la Ley de Garantías por las elecciones presidenciales, lo que prohíbe la contratación en el Estado. Entre las personas que fueron declaradas insubsistentes aparece la jefe de Recursos Humanos, Luz Dari Cruz, quien llevaba más de 25 años en la Casa de Nariño y estaba a punto de pensionarse, y también la jefe de prensa del DAPRE, Yuri Carolina Calderón, entre otros funcionarios. Hasta el momento ningún funcionario del gobierno nacional ha respondido a estos despidos masivos. Y cambiamos de tema porque en medio de la crisis diplomática y la guerra de aranceles entre Colombia y Ecuador, el vecino país subió de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el sistema del oleoducto transecuatoriano. La tarifa subió de 3 a 30 dólares. Esto significa, como decimos, un aumento del 900%. Valentina Herrera. Ecopetrol se convirtió en el nuevo afectado por la pelea comercial y política entre Colombia y Ecuador. Y es que la ministra de Energía del vecino país, Inés Manzano, confirmó que desde el pasado viernes le están cobrando 30 dólares por transportar crudo a través del oleoducto transecuatoriano, cuando normalmente la tarifa era de 3 dólares. Dice la ministra que esta decisión obedece a que Colombia haya suspendido la venta de energía eléctrica. Ellos no tienen el crudo porque ese sector de Colombia es un sector donde hay actividades ilícitas, donde ellos han tenido N cantidad de atentados, y obviamente lo que hacíamos nosotros era apoyarlos para que ellos saquen su crudo, y obviamente llegaba hasta el puerto de Esmeraldas. Justamente fue por temas de seguridad que Ecopetrol firmó en 2024 un contrato por 3 años con Petroecuador, la petrolera estatal del vecino país. Esto con el fin de utilizar su red de oleoductos y sacar el crudo hacia el Pacífico a través del puerto de Esmeraldas, pues los constantes atentados y robos de hidrocarburos estaban limitando la operación en territorio colombiano, y ahora está evaluando precisamente esta decisión porque representa un golpe económico. Según cifras de la Agencia de Hidrocarburos de Ecuador, Ecopetrol estaba movilizando cerca de 12.000 barriles diarios por esta infraestructura ecuatoriana. Y cambiamos de tema porque Estados Unidos otorgó a la canciller una visa temporal que le permite viajar a Washington para acompañar al presidente en su reunión con el presidente Donald Trump. Esto fue parte de la conversación de la ministra con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. El viaje del mandatario será del 1 al 5 de febrero. Caterina Ávila. Estados Unidos le concedió una visa temporal a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio para que pueda ingresar a ese país y asistir a la reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que ocurrirá el próximo 3 de febrero a las 11 de la mañana en la Casa Blanca. Esto se conoce luego de que la ministra sostuviera una conversación telefónica la semana pasada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que pidió garantías para que el mandatario colombiano pudiera hacer su visita de Estado. Cabe mencionar que en septiembre de 2025 la ministra conocía que le iban a quitar su visado y por ello renunció a este como un gesto de apoyo al presidente Gustavo Petro, a quien también le revocaron este documento tras haber pedido al ejército de Estados Unidos desobedecer a su homólogo Donald Trump. Esto en el marco de su defensa a Gaza. La visita oficial está prevista del 1 al 5 de febrero. Además de la reunión bilateral, el mandatario tendrá una charla en la Universidad Georgetown en Washington. Ya hablamos ahora de noticias políticas porque Sergio Fajardo, quien había dicho en un principio que iría directo a la primera vuelta, ahora le está abriendo la puerta a la posibilidad de ir a una consulta, la del centro, que quiere sacar adelante, recordemos, Claudia López, y a la cual también está convocando al exalcalde de Cali, Mauricio Armitaz, y al exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Mateo Piñeros. Pues Sergio Fajardo fue uno de los primeros candidatos en decir que iría directo a la primera vuelta en mayo, sin pasar por ninguna consulta el 8 de marzo. Sin embargo, en los últimos días, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, hizo una propuesta, y es crear una tercera consulta. En este momento hay dos: la gran consulta por Colombia del centro y de la derecha, y donde hay 9 candidatos, y la consulta de la izquierda y la centroizquierda, con Roy Barreras, Iván Cepeda, Camilo Romero y Daniel Quintero
Quintero, quien insiste en que se puede inscribir a esa consulta a pesar de que ya hizo parte de la del pacto histórico el pasado 26 de octubre. López le ha dicho a Fajardo que se una a la tercera consulta y el llamado también se lo ha hecho a Juan Fernando Cristo. Fajardo abrió la puerta para unirse a esta coalición. Yo considero todas las oportunidades, no crea que eso es que... O sea, no está descartado. Yo estoy considerando todas las posibilidades que existen en este momento. Entender la fuerza que tenemos en este momento, cómo multiplicarla, cómo avanzar hacia nuestro objetivo. Sin embargo, a López no le queda un camino fácil, pues Mauricio Armitage ya dijo que no iba a ir a esa coalición e irá directo a primera vuelta, y Juan Fernando Cristo también está pensando en hacer parte de la consulta de la centroizquierda, la exalcaldesa Claudia López. Esta semana voy a volver a conversar personalmente con Sergio, con Mauricio Armitage, con Juan Fernando Cristo, para que organicemos la consulta de las mayorías el próximo 8 de marzo. Es importante recordar que hace algunas semanas el expresidente Uribe había planteado la idea de lograr una consulta desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella, y en ese momento esos dos candidatos cerraron la puerta y anunciaron que irían directo a la primera vuelta. Noticia importante en Bogotá: con una inversión que supera los 1.8 billones de pesos y un calendario de obras ya definido, la alcaldía de la capital dio luz verde al inicio del corredor verde por la carrera séptima, una intervención que transformará este corredor vial del oriente de la ciudad en los próximos años. Laura Olarte. El corredor de la carrera séptima entra en cuenta regresiva. El distrito activó el cronograma de corredor verde, una intervención que cubrirá 11,56 kilómetros entre las calles 99 y 200, que marcará un cambio profundo en la movilidad al oriente de la ciudad. La inversión total supera los 1,8 billones de pesos y tiene un fuerte componente ambiental. El plan incluye la siembra de 4.388 árboles y el reemplazo de 1.586. El primer movimiento se dará a mediados de febrero, cuando arranque la obra entre las calles 99 y 127, que representa 2,95 kilómetros. Un mes después, en marzo, el proyecto se extenderá desde la calle 127 hasta la 183, el tramo más largo con 6,64 kilómetros, y la última fase comenzará en junio entre las calles 183 y 200, completando así la intervención prevista para este sector. El proyecto del corredor verde tiene 3 tramos, uno adjudicado, que es el tramo 3, que comenzará su construcción, y el tramo 1 y 2, que aún no están adjudicados. Así lo mencionó Orlando Molano, director del IDU. Nosotros calculamos, el proyecto está, digamos, por contrato por 3 años, esperamos que se termine en el 2029. Hemos tenido más de 82 socializaciones de lo que va corrido de esta administración 2024-2025, así que hemos tenido en cuenta las observaciones de muchos de los vecinos, hemos cambiado inclusive parte y revisado algunos de los diseños, algunas modificaciones. El impacto también será en los relojes de los ciudadanos. El tiempo de recorrido en transporte público bajará de 65 a 25 minutos, mientras que en bicicleta el trayecto se reducirá de 55 a 35 minutos. Aunque las obras avanzarán por fases, el distrito estima que el corredor verde por la séptima esté completamente terminado en el año 2030. Hablamos ahora de noticias en el mundo. El paso de la tormenta invernal que sigue dejando estragos en Estados Unidos. Al menos 29 personas han perdido la vida. Más de 19.000 vuelos que se tenían previsto entrar o salir del país han sido cancelados desde el pasado sábado. Se espera que la normalidad retorne en las próximas horas. Hablando del transporte aéreo, Andrea Reynosa. Las intensas nevadas y el frío extremo en Estados Unidos han afectado el transporte aéreo, el terrestre, miles de hogares están sin energía y la vida diaria de millones de personas. Se han registrado un total de 55,8 centímetros de nieve en zonas como Massachusetts y el Valle de Hudson de Nueva York. La gobernadora de Massachusetts, Maura Haley, dijo que la tormenta aún no ha terminado y que se espera entre 2,5 y 12,5 centímetros de lluvia en algunas zonas del estado. About 3,000 pieces of equipment out there. Most highways and major state roads are clear right now, and we're working on getting all the roads down to bare pavement. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que espera que la normalidad retorne este miércoles a la Red Nacional de Transporte Aéreo y que el día de ayer hubo otras 5.000 cancelaciones.
But as people try to get to their workstations in the airport or in the towers, is creating some disruption for us. And again, we're clearing airports, runways, making sure we have staff in place and equipment in place to make sure planes fly safely. Slobodan, el secretario de Transporte, confirmó que la tormenta del domingo es considerada la del peor día para el tráfico aéreo desde la pandemia del COVID-19 en 2020, con más de 11.000 vuelos cancelados y 17.000 retrasos. Se registran temperaturas menos 12 grados centígrados. Y vamos a Caracas, Venezuela, donde ahora el gobierno de Delcy Rodríguez dice que van más de 800 excarcelaciones, negando a su vez que haya presos políticos. Esto mientras varias ONG, defensoras de derechos humanos, cuestionan las cifras oficiales. En Caracas, Santiago Martínez. Fue ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien informó que 808 personas han sido excarceladas desde antes de diciembre y volvió a negar que en el país existan presos políticos, esto en el marco de un proceso de liberaciones de detenidos anunciado por el gobierno de Delcy Rodríguez el pasado 8 de enero. Diosdado Cabello criticó de nuevo a las ONGs también, las ONG defensoras en derechos humanos y defensoras de presos políticos por cifrar en un número inferior las excarcelaciones ocurridas hasta el momento. Insiste él que esas ONGs andan como locos porque no tienen la lista, esto en referencia el reclamo constante de los defensores y familiares de que se han publicado los nombres y los apellidos de los liberados por parte del gobierno. El número 2 del chavismo repitió también que en Venezuela no hay presos políticos y que el proceso actual de liberaciones es de gente que cometió delitos y se están revisando los casos. Aquí no hay ninguna lista que haya propuesto una ONG, pero ellos le quieren cobrar a los familiares. Son unos mafiosos, unos extorsionadores. Nosotros no nos reunimos con ninguna ONG para esto. Hay una revisión que se viene haciendo. Te puedo decir que al día de hoy van 808 excarcelaciones. Ellos andan como locos porque ellos no tienen la lista. Señores familiares de los presos, esa no es la vía. No caigan ustedes en la extorsión de ellos. Esa no existe. Nosotros hemos insistido en que aquí no hay presos políticos. Aquí hay gente que cometió delitos y se están revisando. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Al contrario, esto no tiene nada que ver con presiones de ninguna naturaleza. No. Ahora la ONG Foro Penal, que lleva detalle de cada caso de preso político, insiste que solo ha podido verificar desde diciembre 383 excarcelaciones, es decir, casi 500 menos de lo que dice el gobierno, entre ellos varios extranjeros, y de ese número, 266 han salido de la cárcel desde el pasado 8 de enero. Igual el Foro Penal y otras ONGs defensoras de los derechos humanos estiman que cientos de opositores todavía están tras las rejas acá en Venezuela. Y cerramos hablando de deportes porque la DIMAYOR le permitió a Radamel Falcao García volver a las canchas tras suspenderle la sanción. Gerardo Sojo. Radamel Falcao podrá ser convocado por el técnico de Millonarios, Hernán Torres, y podrá volver a jugar en la Liga Betplay. Ayer, la división mayor del fútbol colombiano dio a conocer la resolución donde suspende la sanción impuesta al delantero de Millonarios. El fallo tuvo como precepto el buen comportamiento del jugador y el hecho de que García ya haya cumplido con la mitad de la sanción impuesta inicialmente. Esta sanción, que originalmente era de 4 fechas, se originó por las declaraciones que el delantero dio el pasado 19 de junio después de un clásico de Millonarios con Santa Fe. Esta es una buena noticia para Millonarios, porque su debut en la Liga Betplay no ha sido bueno, al haber perdido los primeros 2 partidos. Hoy empieza la tercera jornada de la Liga, jornada que se jugará entre semana. A las 4 de la tarde, en el General Santander, el Cúcuta recibirá al Bucaramanga. A las 6:30, Fortaleza enfrentará a Llaneros y a las 8:30 de la noche, Medellín jugará contra Tolima. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.